Cada mañana despiertas congestionado. Estornudas al entrar a tu casa, a tu oficina o simplemente al abrir la ventana. Has probado sprays, pastillas, remedios de la abuela y nada de nada. El problema es que quizás no tienes un resfriado. Tienes rinitis alérgica crónica. Y mientras más la ignores, más complicaciones puedes arrastrar. Insomnio, sinusitis, asma, fatiga constante. ¿Estás seguro de que sabes lo que estás respirando? Quédate aquí y compruébalo. El Cuaderno de la Salud. Iniciamos el Cuaderno de la Salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El Cuaderno de la Salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. ¿Y si ese resfriado que nunca se va no fuera un resfriado? ¿Y si vivir congestionado no fuera normal, aunque lo hayamos normalizado? En un mundo con más contaminación, más alergias y más automedicación, la rinitis alérgica crónica afecta a millones de personas, pero muy pocos lo saben. Hoy en el Cuaderno de la Salud rompemos el silencio nasal y abrimos la conversación con un experto que nos va a ayudar a respirar mejor, literalmente. Y para nosotros es un privilegio contar con la presencia del doctor Ansberto Molinet. Él es alergólogo del Hospital Bozán de Esquito y pues gracias por la deferencia con el Cuaderno de la Salud, doctor. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, como le comentábamos un poco extra micrófonos, doctor, la gente está hablando mucho de alergias o cuando tienen algún tipo de molestia en la nariz y nos negamos a decir que es una gripe, decimos que es una alergia o es que tengo rinitis sin saber. ¿Qué es exactamente la rinitis alérgica? Sabemos que hay crónica y aguda también, ¿y por qué no se debería confundir con un resfriado común? Claro que sí, yo pienso que es interesante este tema en los momentos actuales. La rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal que se condiciona justamente por una predisposición genética que tiene el paciente a padecer la enfermedad. Y el detonante son determinados elementos ambientales que en algunos pacientes no surten efecto, o sea, no causan síntomas, pero en estos pacientes que tienen esta condición genética, por supuesto, aparece toda la serie de sintomatología. La rinitis actualmente tiene múltiples clasificaciones. Se clasifica en alérgicas, en no alérgicas o mixtas. Pero la clasificación más actualizada es aquella que define que la rinitis se clasifica en intermitente y persistente, leve, moderada y severa. Intermitentes son todos aquellos pacientes que tienen síntomas en la semana, o sea, menos de 4 días en la semana y menos de 4 semanas al mes. ¿Ya? Y las persistentes son aquellos que, como su nombre lo indica, persisten los síntomas más de 4 días a la semana o más de 4 semanas, o sea, más de un mes aproximadamente. Y justamente se llaman persistentes porque condicionan afectación individual en cada paciente, afectación del sueño, irritabilidad, angustia, etc. Y por supuesto hay que tener en cuenta todos estos elementos. Hay una cosa interesante e importante que usted habló al inicio, y es la diferenciación de la rinitis con los cuadros respiratorios catarrales, que también pueden cursar con esta sintomatología y que no es justamente lo mismo. La rinitis se condiciona o está definida por 4 o 5 síntomas bien elementales. Congestión nasal, obstrucción nasal o tupición nasal, prurito nasal y el estornudo, que no puede faltar en esta sintomatología. Los cuadros respiratorios virales o infecciosos altos se caracterizan por estos síntomas, pero hay toma del estado general, puede haber fiebre, puede haber congestión nasal o puede haber asociada a otras manifestaciones y que tenemos que diferenciar. No es lo mismo una rinitis alérgica de una rinitis condicionada por episodios infecciosos, ya sean virales o bacterianos. Hay un término que la gente utiliza mucho, doctor, y es que estoy como resfriado, dice la gente. Exacto. Ya, ¿la rinitis y el resfrío es lo mismo o nosotros vivimos con esa confusión? No, es una confusión realmente. El resfriado es el catarro común o el episodio respiratorio alto.
causado por procesos virales, fundamentalmente. La rinitis, como dije, es un proceso inmunológico que se define por un problema inmunológico condicionado por un anticuerpo que aumenta en estos pacientes, que es la inmunoglobulina E, cuando se pone en contacto con determinados factores ambientales. Y que hay que definir o aclarar, como dije anteriormente, que no todos los pacientes padecen de rinitis, sino solo aquellos que expuestos a estos elementos con una condición genética desarrollan la enfermedad. Ahora, doctor, la gente habla mucho de esto, en confusiones, en conocimiento o no. ¿Por qué se ha vuelto tan común en estos últimos tiempos? Claro, se ha vuelto muy común porque hay que tener en cuenta que el tema de la contaminación ambiental, de la polución ambiental, el tema de que generalmente criamos mascotas, hay un uso y abuso de las mascotas que yo realmente no estoy en desacuerdo de eso. Las mascotas forman parte del afecto de las personas, pero las mascotas guardan ácaros, y dentro de los elementos detonantes de la rinitis, entre otros elementos, está el pelo de los animales domésticos, los ácaros, los hongos anemófilos, el polvo doméstico, en fin, un sinnúmero de elementos que puede condicionar la aparición de la rinitis alérgica. Además de, por ejemplo, las gramíneas, las plantas de césped, la polinización, etcétera. Son todo un conjunto de elementos detonantes que favorecen la aparición de esta enfermedad alérgica como tal. ¿El estilo de vida tiene que ver con esto también? Claro que sí, el estilo de vida. Tenemos que tener estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable incluye hacer deportes, estar en ambientes donde estén los pulmones de la naturaleza, que son los árboles. Justamente tenemos que hacer estilos de vida propios, individuales, en nuestra habitación, en nuestra casa. Hay veces que tenemos muchas cortinas, libreros, alfombra, objetos que guardan polvo dentro de la habitación, o un conjunto de adornos, etcétera, que en los pacientes que tienen esta condición alérgica o esta predisposición no deben de tener, porque son factores detonantes. Entonces, tenemos que tener una calidad de vida adecuada. Y además, si vamos a tener mascotas, tenemos que tener mascotas con una calidad de vida también óptima. Es decir, bañados, pelados, vacunados, cepillados, para evitar que los ácaros que están justamente en el pelaje o en la decamación de estos animales provoquen sintomatología en los pacientes, repito, con la predisposición. Ahora, nos comentó hace un momento, doctor, que hay una diferencia entre una rinitis, llamémosla estacional, y también una rinitis crónica. Y nosotros, cuando tenemos, algún tipo de síntoma, quisiéramos saber si necesitamos tratarnos esto recurrentemente. ¿Cómo podríamos saber nosotros en cuál de las dos estamos? Claro, hay otra clasificación que no dije al principio porque ya no se usa. La clasificación que se usa es la intermitente o la persistente, pero también está otra clasificación que viene a colación de lo que usted me está diciendo, que son las rinitis estacionales y las rinitis perennes. Las estacionales tienen que ver con las estaciones, sobre todo durante el periodo de otoño o primavera. Generalmente estamos en un país donde podemos atravesar por las 4 estaciones generalmente, aunque las más frecuentes son el invierno, que es lo que más predomina en nuestro país. Y justamente en esta época del año, las plantas o los árboles frutales, etcétera, polinizan de un lugar a otro para poder crear los frutos y las flores. Y eso justamente daña o se relaciona con la sintomatología que puedan tener los pacientes alérgicos. Justamente es así. Ahora, ¿qué tipo de exámenes son los que permiten diagnosticar esta rinitis alérgica para que la gente conozca? A veces les da hasta miedo, ¿no? Claro, no quieren ir al doctor porque les da miedo que les digan que tienen rinitis, pero es importante, ¿no? Interesante la pregunta. Bueno, yo pienso que ante que los exámenes, lo principal es hacer una buena historia clínica, hacer un buen interrogatorio, es decir, una buena evaluación del paciente, teniendo en cuenta los antecedentes personales, los antecedentes familiares, que es importante. Si tenemos padre y madre que son atópicos o alérgicos, si tenemos algún familiar en la familia que tiene esta condición, pues
podemos tener la posibilidad de que frente a nosotros esté un paciente que reúna todos los requisitos para que sea un paciente alérgico, en este caso con esta enfermedad particular de las fosas nasales que nunca cursa sola, siempre cursa con otra sintomatología, eso lo veremos a continuación. O sea, hacer un buen interrogatorio es importante, una buena historia clínica. Después está, por supuesto, el uso de algunos exámenes complementarios in vivo o in vitro que se realizan en nuestros pacientes en sangre, donde realizamos biometría, realizamos determinación de anticuerpos de la inmunoglobulina total y la inmunoglobulina específica. Podemos realizar citología nasal, aunque ya no son exámenes particularizados, dicen que están un poco en desuso y algunos especialistas que lo utilizan para corroborar el diagnóstico. Y las pruebas realmente que definen causalidad en estos casos son la inmunoglobulina específica a diferentes antígenos, que son los denominados paneles de alergia o paneles antigénicos, donde se introducen todos los elementos inhalantes o aeroalergenos que están implicados en la respuesta alérgica y están perfectamente protocolizados en nuestro servicio. Decir una cosa importante e interesante. La rinitis alérgica nunca aparece sola, o sea, nunca aparece la obstrucción, la congestión, el estornudo, el prurito. Siempre pueden haber síntomas oculares de congestión ocular, de picazón nasal. Picazón nasal, puede haber síntomas óticos de picazón, puede haber síntomas faríngeos y esos elementos tenemos que definirlo también. Y además tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un conjunto de patologías que también son importantes. Tenemos que diferenciarla, que no estemos en presencia de un episodio respiratorio catarral, viral infeccioso, que no estemos en presencia de una rinitis producida por un traumatismo craneoencefálico donde el líquido que fluye es justamente el líquido cefalorraquídeo. Tenemos que diferenciar las características de la secreción de este paciente, que generalmente es mucosa, líquida, no es ni verde ni amarilla, como es característico de los episodios infecciosos cuando tienen más de 7 o 10 días de evolución. Es decir, un conjunto de elementos que tenemos que tener en cuenta para cerciorarnos de que estamos en presencia de un cuadro alérgico, para tener criterio a la hora de usted evaluar e indicar todos estos estudios que yo mencioné anteriormente. Doctor, qué importante también que la gente conozca un poco, porque venden tantas cosas ahora en las farmacias directamente como estos descongestionantes, y esto tapa algunos de los síntomas que podemos tener en esto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los errores comunes que usted como profesional ha encontrado en la gente que llega y ya no puede más y se va a tratar la rinitis alérgica? Hay muchos errores porque hay un tipo de rinitis que es la no alérgica y que no produce inflamación, sino produce atrofia de la mucosidad nasal. Y entonces hay un uso y abuso de descongestionante nasal. Y no es el medicamento de primera línea en la rinitis alérgica. Es el medicamento de primera línea en la rinitis vasomotora, que era la que expliqué, de la que estoy hablando anteriormente. Entonces, cuando tenemos un paciente ya definido por clínica y por estudio que tiene una rinitis alérgica, ya sea intermitente o persistente, no importa la clasificación, lo primero que tenemos que hacer es un buen control ambiental. Es decir, si ya tenemos identificada la causa, tenemos que decir al paciente que tenemos que evitar todos los elementos que por prueba están definidos que condicionan la manifestación. O sea, hay que eso se llama justamente medidas de control ambiental o medidas de evitación que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que sanear tanto la habitación del niño o del paciente adulto como la casa. O sea, hay un conjunto de cosas que tenemos, un conjunto de medidas que tenemos que tomar. Por supuesto, le sigue en orden de secuencia los antihistamínicos, que actualmente tenemos los antihistamínicos de segunda generación que no dan sueño, son muy buenos, son interesantes, dan muy buen resultado. El uso de los esteroides inhalados, que también se usan en esta terapia, al unísono o cuando la evolución no es satisfactoria solamente con los antihistamínicos, y así sucesivamente. Es decir, en dependencia de la clasificación o de cómo clasificamos a nuestros pacientes, así será la terapia que tenemos que tomar en cuenta. O sea, medidas de control ambiental, antihistamínico
Antiinflamatorios, esteroideos nasales, orales, antihistamínicos nasales que también existen y otros medicamentos como antileucorrieno cuando es muy persistente la rinitis y por último la inmunoterapia que no deja de tener importancia. La inmunoterapia es la vacuna que se le puede poner a estos pacientes justamente están elaboradas sobre la base de los mismos elementos al cual el paciente tiene reacción alérgica para crear un mecanismo de tolerancia, es decir, se expone el paciente al elemento causal y no responde. Eso se llama mecanismo de tolerancia inmunológica. Sí, quisiera preguntarle algo. En algún momento yo vi que le hicieron un examen a una persona conocida para ver los alergenos. Y si nos puede explicar un poquitito, se habla mucho de ello también, de que les ponen en el brazo algunos elementos y ven cuáles son los que generan el brote. Claro, bueno, tenemos dos tipos de pruebas actuales. Tenemos una prueba que es inmediata, que se llama el PRIXTEC, donde probamos determinados alergenos, pero con un número limitado. O sea, esto nos da una prueba, aunque es una prueba rápida, que demora 15 o 20 minutos para la lectura y tenemos una idea rápida de los elementos causantes, pero es limitada, porque solamente se prueba un número determinado de alergenos. Por ejemplo, más o menos qué alergenos? Alergenos, aquí probamos los ácaros. En nuestra consulta en el Hospital Botandes tenemos instituidos los ácaros, tenemos los hongos anemófilos, tenemos el pelo de los animales domésticos, gato y perro, caballo también lo tenemos incluido. Tenemos el mosquito, incluso también, o sea, el extracto de mosquito también lo tenemos incluido como parte de este protocolo. Es decir, tenemos 9 o 10 alergenos que podemos probar en la piel, en el antebrazo, y que la lectura se hace en 15 o 20 minutos, tenemos una respuesta inmediata. Pero eso depende también del tipo de paciente, porque tenemos también paneles mucho más extensos, que prueban 30, 34, hasta 54 alergenos, y eso lo reservamos para pacientes que sabemos que el número de elementos causantes es mucho más grande. Entonces los reservamos de esa forma. Pero generalmente el PRIT-T, la prueba inmediata, la que se hace en piel, nos da muy buen resultado, sabemos inmediatamente lo que el paciente tiene, lo sacamos del apuro, de la desesperación, porque es un paciente que viene a nuestra consulta con esa desesperanza, con esa irritabilidad, porque produce insomnio, todas estas manifestaciones, y nos da la posibilidad de poner un medicamentos oportunos rápido para que se pueda controlar inmediatamente. ¿Hasta dónde nos puede llevar una rinitis alérgica? Bueno, la rinitis alérgica nos puede llevar a muchos nos puede llevar a un sinnúmero de lugares, por así decirlo, por poner un ejemplo. La rinitis alérgica hoy por hoy es una de las enfermedades alérgicas que con más frecuencia los pacientes acuden a nuestra consulta, la rinitis alérgica. Y eso no podemos desecharlo, justamente como dije anteriormente, por la contaminación o polución ambiental. Tenemos diferentes estrategias de trabajo en cuanto a esto, en dependencia de la clasificación, en dependencia de lo que identifiquemos en la consulta. Lo fundamental es que el paciente se mantenga controlado lo antes posible con la terapéutica y con las medidas ambientales para que pueda salir y se pueda controlar. Decir algo interesante, algo importante, las enfermedades alérgicas no se eliminan definitivamente. Las enfermedades alérgicas son para toda la vida, porque estamos hablando de un mecanismo inmunológico que el individuo desarrolla anticuerpos, por lo tanto es para toda la vida. Pero son enfermedades perfectamente controlables en los tiempos actuales con tratamiento. Como se verá, hay un arsenal de tratamiento para poder controlar estas enfermedades, estas y otras. Lo que sucede es que estamos hablando en esta oportunidad de la rinitis alérgica, que es muy frecuente en los tiempos actuales. ¿Se puede complicar hasta dónde una persona con una rinitis alérgica? Bueno, la rinitis alérgica se complica cuando se asocia con otros procesos infecciosos, cuando se asocia con enfermedades infecciosas o altas o bajas, cuando se asocia con sinusitis, cuando se asocia con otras patologías obstructivas que pueden prolongar el tiempo de control de la enfermedad. Por eso que siempre tenemos que hacer diagnósticos diferenciales.
identificar de que el paciente o tiene una rinitis o tiene otra cosa más que la rinitis. Si tiene otras cosas mucho más que la rinitis, tenemos que controlar todas aquellas cosas, incluyendo la enfermedad alérgica en per se, para que la cura, o para que el control, para que el control sea favorable realmente. Y sí, tenemos pacientes que acuden a nuestra consulta de primera intención y ya en una segunda, tercera consulta, después que hacemos el estudio y la terapéutica, se controlan y se van muy satisfechos. Lo que estos pacientes siempre decimos que tienen que tener un control, tienen que tener un seguimiento, no es que el paciente mejore o se sienta bien y se desaparezca de la consulta. Es un paciente que tiene que seguir yendo porque en cada consulta que hacemos de seguimiento siempre hay cosas nuevas que aportar al paciente y cosas nuevas que el paciente nos aporta recíprocamente. ¿Podemos tener un tratamiento, doctor, que mantenga la rinitis como dormidita por ahí? Sabemos que no nos vamos a curar. Claro. Pero la puede mantener dormida por ahí, nos puede dejar tranquilos. Claro que sí. La inmunoterapia es justamente el avance más novedoso que tenemos, que puede ser subcutánea o puede ser incluso sublingual, que no hay que utilizar venipuntura en el paciente constantemente, puede ser sublingual. Son las terapias actuales mucho más modernas que se hacen sobre la base de los mismos elementos al cual el paciente ha respondido en la prueba. Fundamentalmente, la inmunoterapia está moderna, actualizada, está relacionada sobre todo con la acarofauna. O sea, con los ácaros, porque hoy por hoy se ha demostrado que los ácaros son los elementos que más alergia produce, o sea, que más procesos alérgicos producen. Entonces las vacunas están hechas justamente sobre la base de esos elementos que aportan, como dije anteriormente, un mecanismo de tolerancia o no respuesta. El individuo se adapta a convivir con esos elementos que le producen daño y la reacción desaparece. Lo que sucede que estos tratamientos son tratamientos prolongados, no es ni de una semana, ni de un día, ni de 15 días. Son tratamientos sistemáticos que demoran justamente 1 o 2 años de tratamiento ininterrumpido para lograr controlar los síntomas y el paciente se controla, se pasa 3, 4, 5 años sin tener sintomatología. Doctor, ¿hay algún grupo sectario que es más propenso de pronto a desarrollar rinitis? Estoy pensando en los niños de pronto. Los niños son los pacientes que con más frecuencia acuden a nuestra consulta con estas manifestaciones. Porque los adultos como que se adaptan a tener la sintomatología, se toman un antihistamínico, mejoran y no van a la consulta. Pero los padres generalmente se preocupan por los niños porque hacen cuadros a repetición y acuden a nuestra consulta. Y justo a veces acuden a nuestra consulta con síntomas de rinitis alérgica combinado con un proceso respiratorio agudo. Usted dijo algo muy importante y yo sí quisiera que lo resaltemos un poco. Vamos a meterles un poco de miedo, digo yo, a las personas que nos escuchan. ¿Qué tan riesgoso implican esta automedicación frecuente, estos sprays que nos ponemos en la nariz? Claro, es como todo. Toda automedicación es totalmente negativa. No debe de ser, no es recomendable. Para eso estamos los profesionales. A veces el uso y el abuso de medicación, sobre todo aquellos medicamentos que se usan en spray, tanto de congestionantes nasales como antiinflamatorios, pueden producir atrofia de la mucosa nasal. Y lejos de resolver un problema, creamos otro problema. Entonces son pacientes que vienen a la consulta con síntomas, con sangramiento nasal, y es porque abusan de todos estos medicamentos. Entonces los medicamentos surten efecto, pero en el momento adecuado, a la dosis establecida y según el paciente que sea, porque no todos los pacientes tienen el mismo tratamiento a seguir. Cada paciente es un ente individual. Recuerda que atendemos enfermos, no enfermedades, y eso es importante que lo sepamos. Y qué importante es la prevención en esto, doctor. Me gustaría finalizar con ello justamente 2 preguntas. Una es ¿cómo hacemos para prevenir, claro. O sea, trabajar desde jovencitos, desde pequeños? Y la otra es, ¿qué mensaje le podría dar usted también a quienes piensan que vivir congestionados es así, es normal? Yo ya me acostumbré y ya. Es muy difícil vivir congestionado, porque además vivir congestionado limita la calidad de vida de una persona.
La prevención comienza desde la concepción de la persona, desde el embarazo. Si nos apareamos o tenemos pareja con personas que son alérgicos, tenemos el 50% de posibilidad de que el producto de la concepción que nazca sea alérgico. Entonces, desde la concepción comienza la prevención de estas enfermedades. Y desde que comienzan los primeros síntomas en el recién nacido, pues pueden acudir a nuestra consulta. Recordando de que durante los primeros 6 meses el niño recibe anticuerpos que lo aporta la madre. O sea, durante los primeros 6 meses los síntomas no están muy bien definidos, pero ya después que pasan los 6 meses al año de edad ya perfectamente se pueden atender en nuestra consulta, se puede definir y se puede tomar providencia de lo que podemos hacer para que los niños se puedan controlar. Lo sucede que los niños nunca vienen con rinitis alérgica sola. Siempre vienen con cuadros respiratorios a repetición, porque hay que tener en cuenta de que este grupo etario presenta episodios respiratorios entre 6 y 8 al año y es lo que está establecido, no fisiológicamente, porque no es fisiológicamente, sino hacen estos cuadros respiratorios entre 6 y 8 y a veces nos confundimos. O los pediatras se confunden. Por eso que recibimos muchos pacientes derivados de la consulta de pediatría o derivados de la consulta de otorrino, porque ven el niño con congestión y entonces piensan realmente que tienen un proceso alérgico y cuando lo estudiamos la mayoría lo tienen. No todo, pero sí la mayoría lo pueden tener, entonces lo cogemos entre manos, lo estudiamos, lo analizamos y lo tratamos de sacar y para que puedan mejorar, que es el objetivo, que se mantengan controlados. Perfecto. Yo tengo que aprovechar, doctor, para finalizar. Yo finalizo muchas veces con preguntas. Estamos en una era un poco especial, digámoslo así, en conocimiento, en estudios. Hablamos de inteligencia artificial, de ADN, de células madres. Y según sus estudios, doctor, ¿cómo ve los tratamientos con la rinitis y las alergias a futuro? ¿Hay algo que esté sonando de pronto por aquí a futuro, bueno, tal vez que nos llame la atención? Sí, lo último que está en boga en el tratamiento de las enfermedades alérgicas en sentido general es la inmunoterapia dirigida puesta al ganglio, en el ganglio, donde se genera la respuesta. Y ya en España se usa la inmunoterapia ganglionar, donde pinchando el ganglio y poniendo el extracto, con 1, 2 o 3 frecuencias logramos controlar prácticamente en un buen tiempo estas enfermedades. Las células madre, podría también ser una pauta a establecerse en estudios futuros que están haciéndose, se están realizando, justamente porque la célula madre lo que hace es restituye el epitelio. Y si estamos hablando de una enfermedad inflamatoria, si restituimos el epitelio, pues el paciente puede mejorar. Evidentemente que es así. El uso de la inteligencia artificial, tenemos que evaluar clínica e inteligencia artificial, que no es lo mismo. No podemos confundir una cosa con la otra. Creo que todavía eso sería... la inteligencia artificial nunca sustituirá al profesional en su consulta. Nunca. Porque el conocimiento es vivencia. El conocimiento es estudio. El conocimiento es horas sentado revisando bibliografía. Y la inteligencia artificial nunca podrá sustituir al ser humano. Ese es mi criterio. Somos seres integrales, cada persona es un mundo aparte y hay que estudiarlo bien para llegar. No somos maquetas. No somos máquinas. Así es. Independientemente que la inteligencia artificial puede llegar a muchas cosas y puede sustituir muchas cosas, pero nunca la inteligencia natural. Doctor, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos con usted. Gracias a ustedes. Bien, nosotros vamos a continuar aquí en el Cuaderno de la Salud. Muy agradecidos con el doctor Ansberto Molinet, alergólogo del Hospital Bozán de Esquito, por su valiosa guía. Y gracias a ti por escucharnos. Si este episodio te ayudó, por favor suscríbete a El Cuaderno de la Salud. Es gratis, toma solo un segundo y nos permite llevar información a más personas que la necesitan. Queremos cerrar este episodio con 5 conclusiones clave para que usted las tome en consideración. Primero, la rinitis no es un resfriado eterno.
Vivir con congestión constante, estornudos o picazón nasal no es normal y debe ser evaluado. Segundo, el entorno importa. Limpiar el polvo, controlar la humedad y ventilar bien el hogar puede reducir síntomas significativamente. Tercero, no automedicarte es cuidarte. El uso continuo de descongestionantes nasales puede empeorar la condición. Consulta con un especialista. Cuarto, la rinitis se trata, no se aguanta. Hay tratamientos eficaces y personalizados que permiten recuperar calidad de vida. Y quinto, la salud respiratoria es salud integral. Dormir bien, respirar sin dificultad y sentirse enérgico son derechos básicos, no lujos. Bien, con eso estamos cerrando este episodio del Cuaderno de la Salud. Gracias por estar aquí y no olvides suscribirse.